días, buenas tardes con todos y todas los que nos escuchan y pueden mirar esta propuesta de debates y diálogos en torno a Ecuador frente a la crisis, una iniciativa de los centros miembros de Claxo en el Ecuador y cuyo objetivo es, digamos, convocar a investigadores, investigadoras de los centros miembros de Claxo y de Claxo a una discusión en torno a la crisis, ¿no? Pensando sobre todo en la utilidad que tiene el debate para pensar y para discutir, digamos, el escenario y el momento en que vivimos. Este espacio, digamos, recurren sobre todo organizaciones sociales, movimientos populares, ¿no? Y también recorre, digamos, las redes de Claxo. Hoy tenemos una mesa en torno al trabajo y la precariedad laboral, que es un tema que está en discusión y en debate. Algunos trabajos se han hecho muy recientemente, ¿no? Y tenemos convitados a Andrés Mideros y a Ginela Jiménez. Andrés es decano de la Facultad de Economía, es economista de formación, PhD en políticas públicas y varios trabajos. ¿No? Tenemos un intelectual conocido aquí en el Ecuador y Ginela Jiménez es una investigadora que trabaja en Flaxo, en una institución pública también. Ha trabajado temas relacionados con el mercado laboral, reformas laborales y minería. Bueno, y esperamos que, digamos, en el debate y en la discusión podamos conocerlos y pues mirar ahí que están trabajando, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros queríamos invitarles a discutir y iniciar pensando en nuestro público por una discusión un poco más conceptual, ¿no? Decir, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el mundo, este campo de los estudios del trabajo? Entonces, vamos a empezar por Ginela, ¿no? Cuéntanos qué. El micrófono es tuyo. Buenas tardes, Stalin, compañeros que nos acompañan. Bien, Stalin, el trabajo es una de las dimensiones, digamos, sociales, en este caso que tiene el individuo, que tenemos todas las personas. Es un derecho al que todas las personas necesitamos acceder. Es importante reconocer que el trabajo, siempre cuando hablamos de trabajo hay que preguntarnos qué tipo de trabajo el Estado nos está proporcionando a nosotros, los ciudadanos, en qué condiciones, bajo qué dimensiones podemos analizarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos el seguimiento al trabajo, hoy por hoy en Ecuador, vemos que este trabajo, digamos, está teniendo, digamos, como varias fluctuaciones, ¿no? Fluctuaciones en el sentido que nosotros acabamos de pasar los momentos más difíciles de una pandemia que azota, digamos, al Ecuador y al mundo, y conocemos un leviatán en términos sanitarios, y básicamente el trabajo como lo conocíamos, el trabajo clásico donde recurríamos a un lugar, se va transformando, se va dinamizando, y poco a poco digamos, las formas en las que se concibe el trabajo empiezan a cambiar, ¿no? Vemos que en Ecuador mismo se implanta una ley humanitaria donde se plantean diversas tipologías, ¿no? El trabajo a destajo, el trabajo por horas, el trabajo eventual. Y aquí cabe preguntarse, ¿el Estado nos está protegiendo a nosotros, a todas las personas, a tener un trabajo que tenga garantías, que nos permita acceder a ciertos derechos, a las garantías que sobre todo a nivel de años atrás, a nivel de sindicalistas, a nivel de trabajadores, siempre hemos estado como sigilosos para que estos derechos se cumplan? Entonces, en términos, digamos, simples, yo te podría decir, Stalin, que el trabajo es un derecho que todos tenemos, es un derecho ineludible, irrenunciable, que por lo tanto no solamente es deber del Estado garantizarlo, también es deber nuestro
responder que los códigos que se hagan, que las leyes que se estén haciendo, se ajusten a esto, se ajusten a las demandas sociales por las que hemos pasado, por los que han pasado varias luchas sindicalistas, y que no simplemente se tome de una pandemia que es lógicamente ha tenido una repercusión a nivel global, a nivel internacional, a nivel nacional, nos ha trastocado. Pero una investigación que yo vengo realizando nos dice que básicamente el trabajo como hoy nos lo quieren vender bajo estas nuevas leyes que se están planteando, es un trabajo que básicamente nos afecta mucho a las mujeres, a los jóvenes que se encuentran en los quintiles, sobre todo más bajos de ingresos, el 4 y 5, y sobre todo a las personas adultas mayores que tienen mucha menor probabilidad de volver a reinsertarse en el mercado laboral en condiciones iguales a las que tenían antes de la pandemia. Muchas gracias, Ginela. Andrés. Muchas gracias, una buena tarde, Stalin, Janela, y a todos y todas quienes nos acompañan en este ciclo de debate sobre la crisis, ¿verdad? Y, y sin duda, cuando hablamos de crisis y hablamos de la sociedad y hablamos de ese vínculo sociedad, economía, ambiente, la categoría de trabajo viene a ser central. Hay que entender el trabajo como el tiempo de vida de la gente. Finalmente es una actividad a la que le destinamos determinado tiempo para hacer, y lo digo como economista, ¿no? Los procesos económicos de producción, intercambio, consumo. Creo que en ese sentido hay que darle una dimensión que es particularmente importante en los procesos históricos de los modos de producción que ha tenido la humanidad, ¿no? Y voy a hacerlo muy rápidamente para ubicar la idea. Claro, el origen de las sociedades, unas sociedades más bien nómadas, en donde la actividad básica de supervivencia es la caza, la recolección y la pesca, ¿verdad? En donde el trabajo es de eso, es el tiempo destinado para esas actividades. Y dicho de eso, quiero plantear ahí una idea, parte de lo doméstico, parte de la reproducción de la vida, el trabajo y las actividades que realizamos finalmente las personas. Y esas sociedades sedentarias de caza, recolección y pesca. Recordemos rápidamente cuando logramos como humanidad domesticar semillas, domesticar animales y creamos la agricultura y la ganadería y nos volvemos sedentarios, es que empezamos a ver el trabajo más allá de lo que es la reproducción de la vida y de lo que es una actividad doméstica por naturaleza y comunitaria por esencia, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo el trabajo, la explotación del trabajo de otros termina siendo beneficioso para uno. Porque cuando la agricultura y la ganadería permite un cambio de modo de producción de la caza, recolección y pesca hacia sociedades sedentarias, es que se crea la esclavitud. Porque ahí es lo que vemos como la explotación en extremo del tiempo de vida de otro ser termina siendo beneficioso para uno. Y empiezan también esas relaciones de esclavitud finalmente para poder apropiarse explotando el tiempo de vida ajeno. Y que luego eso no fue sostenible y da paso al feudalismo, y el feudalismo tiene la misma lógica. Alguien que tiene los recursos, y aquí viene una dimensión adicional que quiero plantear en el debate, en ese salto ya de esclavitud hacia feudalismo, empezamos también con la apropiación violenta de la tierra y decir, esto es mío porque soy rey, esto es mío porque soy rey por mandato divino, ¿verdad? Y me apropio de la tierra, y me apropio de la tierra como factor de la producción, como recurso, y el otro queda con trabajo y yo tengo tierra. Y lo que empiezo a generar esas relaciones feudales o de guasitungo o de concertaje, ubicándolo en la forma y las estructuras que se dieron en el proceso de colonia en América Latina, ¿verdad? Y empieza a generar esta dinámica. Unos que solo tienen trabajo que es explotado por otros, esos otros que lo que tienen es tierra, que más tarde será factores de producción en general, capital físico y financiero, pero de momento capital natural, digamos, empieza a ser explotado y genera unas relaciones. Y cuando saltamos del feudalismo y llegamos al capitalismo como modo de producción, ese trabajo que empezó en lo doméstico se termina haciendo una mercancía que empieza a ser vendida y comprada en un llamado mercado del trabajo. Pero ¿cuál es la mercancía que estamos transando en esos mercados? Y esto es lo que quiero plantear ahí, y por eso es la sensibilidad al momento de hablar del trabajo, es el tiempo de vida de la gente. Lo que un trabajador vende, entre comillas, es 8 horas al día, 8 horas de su día, ¿verdad?
y le quedan 8 horas para descansar y le quedan 8 horas para jugar, recrearse o tener una vida haciendo lo que quiera hacer, después de varios procesos de búsqueda y garantía de derechos, ¿verdad? Porque lo que uno vende, esa mercancía que se empieza a transar en esos mercados, es el tiempo de vida de la gente. Por eso es que ese mercado, que de entrada ya es debatible, el hecho de que pueda existir un mercado para transar, comprar y vender tiempo de vida de la gente, es tan sensible y tan regulado, porque con lo que estamos negociando, por así decirlo, en lógicas de un mercado, es con la vida de las personas, con su tiempo, que es la unidad final de lo que uno tiene, ¿no? Y el trabajo en ese sentido, que es de reproducción de la vida, que se convierte en mercancía, y que por convertirse en mercancía algo tan sensible requiere una serie de lógicas que ya Yanela lo dijo, de un derecho que debe estar regulado, que debe estar garantizado, con derechos irrenunciables, con dignidad, con una serie de cosas que no es que han llegado de la nada, sino que tienen todo un proceso histórico de luchas, de demanda, de procesos sociales para poder garantizar unas condiciones dignas. Además, se convierte en un factor de la redistribución o la reproducción de las desigualdades, ¿verdad? Porque es esa relación entre quienes en los procesos económicos lo que tenemos es nuestro tiempo y nuestra fuerza física, nuestra capacidad intelectual, etcétera, para venderlo como tiempo a cambio de un ingreso y así poder subsistir en unas sociedades que han mercantilizado el bienestar, porque me veo ya no solo por gusto o búsqueda de la reproducción de la vida de uno, de la familia de uno y de la comunidad de uno, sino por obligación, por necesidad de vender mi tiempo para tener un ingreso y poder adquirir bienes y servicios en una sociedad que ha terminado mercantilizando el bienestar. En ese proceso se genera riqueza y se distribuye entre lo que recibimos los trabajadores y las trabajadoras y lo que reciben los dueños de los otros factores de la producción, que no somos todos, porque esa apropiación originaria que se da en el feudalismo o en la colonia en nuestro caso, y que luego se legaliza a través de la construcción de los estados-nación, generaron una distribución originaria, unas desigualdades iniciales, que al final de cuentas se van reproduciendo a través de las relaciones que se dan entre lo que es el capital y lo que es el trabajo dentro de los procesos económicos, ¿no? Cierro con esa idea, la pregunta, ¿qué entender por trabajo? Entender por trabajo es entender el tiempo de vida de la gente, es entender el mecanismo de reproducción de la vida, además, y finalmente es entender que es algo tan inherente a las personas, que por eso es un derecho, como bien lo dijo Yanela, pero que se ha convertido en una mercancía. Y cuando vivimos crisis económicas, políticas, sociales, ambientales, etcétera, dado que el trabajo se convirtió en una mercancía, es un punto de expresión de esas crisis, porque reproduce las desigualdades, porque precariza la vida, porque genera los procesos de empobrecimiento y de desigualdad que estamos viendo en este momento. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Yanela. Ahora, dicho esto, digamos, en esta intención de explicar qué es y a qué nos referimos cuando pensamos el mundo del trabajo, digamos, el tiempo nuestros derechos, nuestras formas de organizarnos y relacionarnos con la vida, la pregunta sería, según, digamos, el trabajo que ustedes están haciendo y lo que están mirando, ¿cuál es la situación del trabajo en el Ecuador? ¿Cuál es la situación de los y las trabajadoras en el Ecuador? Quien quiera puede empezar. Bien, yo creo que actualmente, digamos, son momentos difíciles para el país. Y difíciles no meramente refiriéndome, digamos, a este año que estamos terminando con mayores, digamos, niveles de incertidumbre, sino han sido años que de alguna forma han ido generando desde el 2015, me gustaría citar, porque son años, digamos, donde termina de alguna forma, dicho por muchos analistas, donde termina de alguna forma un periodo de bonanza, ¿no? Entonces, y empieza un periodo en el que, recordemos, bajaron los precios del petróleo, tuvimos precios muy abajo, tuvimos la apreciación del dólar. Entonces, nuevamente,
empezamos a partir del 2015 a tener unos desequilibrios, ¿no? Nuevamente empezamos a responder a intereses internacionales, a preocuparnos por el pago de la deuda, y básicamente la dimensión social empieza a dejarse de lado. Vienen los siguientes años, tenemos un cambio de gobierno, tenemos el gobierno de Lenín Moreno, donde digamos que abiertamente siempre dejó claro, digamos, su simpatía con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que siempre las intervenciones del Fondo Monetario son ver al mercado y el mercado de trabajo como tal, o sea, como un mercado que es costoso, que hay que abaratar la mano de obra, donde que hay que impulsar, digamos, a las empresas, darles facilidades, y de esta forma, de esta manera casi coercitiva, con una coerción entre moderada y fuerte, nos dice, bueno, Ecuador, o sea, para poder hacer estos desembolsos, necesito que actúen de esta forma. Y en el gobierno de Moreno es evidente como una captura corporativa del Estado, ¿no? Entonces empezamos a ver que tenemos a un ministro de Trabajo que vino de las élites del país. Empezamos a ver también a un ministro de Economía, que básicamente hay como este tema de puertas giratorias, empiezan las políticas económicas, apuntan a una dirección, en este caso son a beneficiar a las empresas. También tenemos, por ejemplo, como por señalar al ministro Campana. Entonces vemos cómo las empresas o las figuras más representativas toman al Estado y empiezan básicamente desde ahí a gobernar con sus intereses, ¿no? Entonces vienen años difíciles que se venían acumulando, años donde cada vez la plataforma presupuestaria limitaba dimensiones sociales importantes como educación, salud, y que cuando viene esta pandemia vemos que hay mucha improvisación por parte del gobierno, en este caso en el gobierno de Moreno, ¿no? Hubo muchísima improvisación, vemos que eso se refleja en el número de muertos, que básicamente tenemos una estadística que siempre ha estado bastante cuestionada, esta estadística que nos producen las instituciones oficiales, y luego vamos a ver que pasa el tiempo y llega este tema de la pandemia. Cuando llega la pandemia, nosotros vemos que el trabajo es lo primero que trastoca, vemos cómo los derechos se vulneran porque en relación, desde que nosotros empezamos los meses más críticos en el país, voy a señalar marzo, pasan 3 meses y tenemos la ley humanitaria, una ley humanitaria que protege claramente los intereses, en este caso, de los dueños de las empresas, de los dueños de los capitales. ¿Y qué pasa con las personas que estaban trabajando? Son personas que tienen que vivir el día a día, que tienen que experimentar en plena pandemia el si serán despedidos o no. Como mencionaba Andrés, hubo mucha gente que dedicó su tiempo de vida, 20, 30 años, a una empresa para que el gobierno, mediante esta ley humanitaria, flexibilizara estos procedimientos para que puedan ser despedidos sin más ni menos. Entonces, vivimos momentos súper complicados porque los jóvenes, como parte de mi investigación que estoy haciendo, los jóvenes que se encuentran de 18 a 26 años, muchos de ellos con carreras universitarias, no logran poder conseguir un trabajo que tenga calidad, que tenga protección, que tenga beneficios, sino que ahora estamos en un mercado de trabajo donde cada vez se brindan mayores beneficios, en este caso por atraer las inversiones, por beneficiar a los empresarios, y se quiere abaratar este costo, se quiere abaratar y hacerlo ver como que nosotros de esta forma nos vamos a volver más competitivos, de esta forma vamos a disminuir el riesgo país, pero son cuestiones que básicamente lo que favorecen claramente, hay un favorecimiento claro a las élites del país, a la concentración, a los grandes grupos económicos, y se quiere poner la carga más fuerte de la pandemia, básicamente se la quiere trasladar a las personas más vulnerables, a las personas con menos recursos, con menos capital, con menos capacidad para poder, digamos, cambiar esta situación. Entonces yo creo que en realidad estamos viviendo, o sea, el detonante de muchas cuestiones que ya venían desde varios años atrás, pero que actualmente lo que vemos es que cada vez más con este afianzamiento que tuvimos de la crisis,
lo que se nos quiere es traspasar, y por eso es que tenemos con el nuevo presidente un proyecto de ley que ventajosamente todavía no ha pasado, pero que se está sirviendo, donde precisamente se pretende que convivan dos códigos, uno que básicamente nos desprotege totalmente, que es un retroceso para los derechos laborales, es una precarización absoluta, y como lo dice o sea, estamos viviendo un estado neoliberal, que es básicamente una versión, estamos viviendo un estado neoliberal, que es básicamente una versión. Creo que se nos quedó, creo que tenemos un problema en la conexión con Ginela. Tenemos un problema en la conexión con Ginela. Esperamos 2 minutos y seguimos contigo, Andrés. De acuerdo. Esperamos 2 minutos y seguimos contigo, Andrés. Sigamos contigo, Andrés. No, ahí está Ginela. Llegó, sí. Sigamos contigo. No, ahí está Ginela. Sigue. Puedes continuar, Ginela. Sí, creo que me sacó, no sé en qué parte me quedé, pero sí, con eso quisiera cerrar, o sea, que básicamente son tiempos súper difíciles, y como o sea, estamos viviendo un neoliberalismo que es una versión antisocial del capitalismo global y que sacrifica todas las libertades por esta libertad tan aclamada, como ellos proclaman, estas libertades del mercado que favorecen claramente a los dueños del capital. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Andrés. Gracias, sí. Yo voy a compartir la pantalla en este momento. Entendería que están viendo la pantalla, la verdad, una presentación, una tabla, ¿cierto? Ahí, sí. Sí, perfecto. Okay. Solo quiero verlo acá. Listo. Ya les veo yo también a ustedes. Sí, quisiera compartir rápidamente algunos datos, justamente que creo que complementan bien lo que Yanela nos venía planteando. Y lo que tenemos aquí es la distribución del empleo, son datos a diciembre del 2020, pero la estructura en sí mismo no ha cambiado. Luego, cuando vemos efectos de las crisis y demás, sobre lo cual también voy a comentar, vemos cómo los impactos también se distribuyen de manera particular en determinados sectores, ¿verdad? Pero aquí podemos ver la primera columna que dice distribución del empleo, justamente es en dónde trabaja la gente en este país. Y lo que tenemos es que el 33% de la población en el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, es el principal sector en términos de la contribución del empleo. El segundo es el comercio y la reparación de vehículos. El tercero son las industrias manufactureras, que también ya voy a profundizar algo en eso. Tenemos actividades de alojamiento y servicios de comida, construcción, transporte y almacenamiento. Esos son los grandes sectores que concentran la participación del empleo en el Ecuador. ¿Sí? Pero después tenemos que regresar a ver cuál es la situación en términos de la calidad de ese empleo, el empleo adecuado. Y estos son los porcentajes del 100% del empleo en cada sector. ¿Cuánto es empleo adecuado? A nivel general de toda la economía, apenas desde el 32.20%. Menos de 1 de cada 3 trabajadores y trabajadoras está en situación de empleo adecuado. Apenas el 32%, ¿verdad? Y ahí justamente podemos ver que estos sectores, los más grandes concentradores de empleo, son los que tienen menor calidad del empleo, la agricultura, ni se diga, con todo el tema justamente en el sector rural y las relaciones laborales que se mantienen en esas actividades. Apenas el 11% es empleo adecuado dentro de la agricultura. Cuando vemos el comercio, apenas el 29%, en actividades de alojamiento y servicios de comidas del 27%. Entonces empezamos a ver esos niveles de informalidad, o mejor dicho, de precarización estructural incluso la diría, porque esto es por la estructura misma del mercado laboral o del empleo, digamos, en el país. Y al lado tenemos la columna de cobertura de la seguridad social como otra aproximación a la calidad del empleo, ¿verdad? Y volvemos a ver lo mismo. Apenas 1 de cada 4 trabajadores, trabajadoras en el sector de agricultura tiene seguridad social.
Cuando vemos el comercio, el 24,7%, igual el 25%, en construcción apenas desde el 15%, en actividades de alojamiento también el 15%. Entonces vamos viendo cómo la estructura del empleo en el Ecuador es una estructura, primero, altamente sectorizada y sectorizada en actividades con alta informalidad y con baja protección social. Eso como un primer elemento que es evidente dentro de esto. Cuando cruzamos esto con los sectores que fueron más afectados durante la última crisis, la crisis que todavía estamos viviendo, la profundizada por la pandemia de la COVID-19, sabemos que además los sectores más afectados fueron estos de aquí: construcción, comercio, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida. Estos fueron los sectores más afectados, porque justamente son los que se paralizaron al 100%. Otros sectores tuvieron paralizaciones parciales, pero estos sectores que concentran gran parte del empleo y que son altamente informales son los que más sufrieron durante la crisis. Por eso también el proceso de empobrecimiento que se dio mucho más fuerte y las desigualdades propias que se han ido exacerbando durante esta pandemia. La crisis golpeó más a la población que económicamente ya era vulnerable en el sentido de tener un empleo no adecuado y no tener cobertura de la seguridad social. Un primer elemento de donde vamos viendo ya estructuralmente las situaciones del empleo en el país. Lo segundo que podemos ver en esta columna que dice participación de mujeres, esta es la distribución dentro de cada sector, qué porcentaje del empleo corresponde a mujeres. Un poco para aproximar los niveles de feminización que tienen determinadas actividades. Y vemos que de hecho, aquellas en donde las mujeres están sobrerepresentadas dentro de una determinada actividad económica son los temas de alojamiento y servicios de comida, enseñanza, servicios de salud, otras actividades de servicios en general, y actividades de hogares privadas, que esto es empleo doméstico básicamente remunerado, ¿no? Y que son los sectores más feminizados. Y nuevamente aquí tenemos dos elementos. Son los sectores que corresponden también a aquellos de mayor informalidad y precarización, con excepción de dos: enseñanza y servicios de salud, pero que lo que hacen es reproducir los roles de cuidados que socialmente se imponen en las mujeres. Entonces, en aquellos sectores que reproducen esos roles, que socialmente se aceptan esos roles, en las mujeres, ok, son sectores de un empleo medianamente adecuado, mientras que los otros, que son el grueso de todas maneras del empleo, son justamente las mujeres insertándose en los sectores donde existe mayor precarización. Y que además fueron igualmente los más golpeados por la crisis. Y lo propio ocurre cuando vemos la distribución del empleo de los y las jóvenes, que en este caso la columna 100%, y vemos en dónde se concentra mayoritariamente a población joven, hasta 29 años de edad, ¿verdad? Y en donde vemos sobre representaciones son, por ejemplo, en las actividades de comercio, que es la más informal además, es en donde más se concentran jóvenes, porque claro, vemos en agricultura está igual al promedio nacional, vemos en industria está por debajo del promedio nacional, en donde vemos que el promedio de participación de jóvenes o de distribución del empleo entre los jóvenes y las jóvenes es mayor al promedio nacional, es en construcción, es en comercio y es en actividades de alojamiento y servicios de comida, que son los sectores más informales, es decir, en la entrada al mercado laboral, por así decirlo, de jóvenes, es en estas actividades, en actividades precarias e informales, que van reproduciendo esa serie de desigualdades, un poco atando con lo que se decía al principio, en dónde se van generando. Y si vemos estos sectores que están pintados de celeste aquí, que son sectores que es cierto, concentran baja proporción del empleo, en su conjunto llegarán cerca del 10% como máximo, pero son los empleos de alta calidad, relativa, digamos, dentro de lo que es la realidad del Ecuador, donde el empleo adecuado y la cobertura de seguridad social supera el 80% o incluso llega al 96, 99% en administración pública, actividades financieras, el 92% con cobertura de seguridad social. Aquí lo que podemos ver de entrada es que son sectores a los que acceden hombres adultos, ¿sí? Porque hay una subrepresentación de mujeres y prácticamente no hay participación de jóvenes dentro de los sectores económicos de alta calidad. Entonces aquí se van dimensionando unas cosas, porque sí, cierto es, y hablamos mucho de la brecha salarial entre hombres y mujeres, o entre adultos y jóvenes, etcétera, que existe. Pero lo que quiero mostrar aquí es que ya la estructura propia del empleo en el Ecuador
ya sectorializa las desigualdades. Hay unos sectores en los que participan las mujeres, hay unos sectores en los que participan los y las jóvenes, y esos sectores son los más precarios, ya de entrada, por cómo están dadas las condiciones estructurales del mercado laboral. Y eso va generando entonces otras desigualdades que ya vamos viendo con la crisis. Veamos la crisis y el empleo, cómo funciona la crisis en el empleo en el país. Aquí tenemos en números absolutos, en personas, ¿verdad? El empleo adecuado, que es la línea celeste que está aquí en la mitad, los subempleos, que es la línea azul de arriba, el desempleo, que es lo que está abajo, y la población económicamente inactiva, que es esta línea verde de acá, ¿verdad? Y porque aquí quiero también plantear una reflexión sobre cómo la crisis afecta al empleo en la particularidad del caso ecuatoriano. Y la afecta llevándonos en un proceso de informalidad. O sea, se amplía la informalidad. Lo que vemos de entrada es que evidentemente por la crisis, diciembre del 19 versus diciembre del 20, tenemos una caída del empleo adecuado que bordea los 700,000 empleos. 700,000 empleos que salen del empleo adecuado, o 700,000 personas que dejan de tener un empleo adecuado, ¿verdad? Y se movilizan hacia diferentes categorías de empleo. Hay unos que, en efecto, van al desempleo, personas que perdieron su empleo y están buscando uno. Pero esto, de esas 700,000 personas, representa alrededor de 80,000, 85,000, ¿verdad? Una minoría es la que va al desempleo, porque hasta el desempleo es un lujo dentro de la estructura laboral del país. A donde se moviliza sobre todo la gente es al subempleo, a donde se pasan cerca de 600,000 personas entre diciembre del 19 y diciembre del 20. ¿Eso qué quiere decir? Salgo de algún nivel de formalidad a la informalidad, empiezo a ganar menos del básico, empiezo a trabajar menos de 40 horas, dejo de tener seguridad social, etc. Es decir, la principal movilización que se da frente a un shock en el mercado laboral es a la informalidad directamente, a estrategias de supervivencia. Y la segunda, que a veces se oculta, porque es una categoría que oculta, es lo que llamamos la población económicamente inactiva, que la inactividad no quiere decir que estoy paralizado o paralizada sin hacer nada, o que estoy en la casa rascándome la cabeza. No, quiere decir que estoy haciendo tareas no remuneradas. El trabajo no remunerado del hogar se considera inactividad, ¿verdad? Y sabemos que durante la crisis hubo mucha movilización dentro del mercado laboral hacia este sector. Estos son los dos sectores que concentran. Y lo que estamos viendo ahora en 2021, donde todavía no es que hay señales serias de reactivación, a pesar de que el segundo trimestre del año muestra mejoras en algunos indicadores, claro, frente al periodo de aislamiento, lo que vemos es que el empleo adecuado casi que ni se recupera, muy poquito, muy poquito. Lo que vemos que pasa es que sigue subiendo los distintos tipos de subempleo, que la inactividad inclusive siguió subiendo, inactividad entre comillas, porque insisto, son tareas no remuneradas, ¿sí? Que salen de la lógica del mercado laboral y que se realizan domésticamente. Entonces, trabajo no remunerado. Aumentó hasta marzo del 21, aún más, y ahora empieza a bajar un poco en la medida en que sigue subiendo los subempleos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que frente a la crisis de sanitaria, política, institucional que estamos viviendo, que profundizó la crisis económica que ya traemos desde el 2015, porque la crisis económica no es buena, se profundiza por las políticas de austeridad que se implementan desde el 2018 y con fuerza desde el 19 en el marco del acuerdo con el FMI, y que se profundiza aún más el momento en que nos golpea la pandemia de la COVID-19, pero es una crisis que viene desde el 2015, lo que vamos generando en términos de la estructura económica del trabajo es mayor precarización, ya de entrada, digamos, por las condiciones mismas de vulnerabilidad que tenemos. ¿Y esto en qué nos muestra además? Este es el ingreso. Este es el ingreso por persona a nivel del hogar para los deciles y ver un poco cómo sube. Les quiero mostrar la siguiente primero para que vean los tamaños de la desigualdad además. Sí, ahí se ve más como el decil 10 tiene tremendas brechas, ¿no? Porque en el 10% más pobre hablamos de personas que tienen entre $1 y $35 al mes por persona en el hogar, ¿verdad? En el decil 2 está entre 35 y 58 y así esta tabla va subiendo hasta que llegamos al decil 10 que empieza en $380 al mes por persona, pero que llega hasta 11,500. O sea, este salto que vemos aquí en esta línea súper grande, ¿verdad? En esta otra lámina
He recortado un poco eso por visibilizar los distintos deciles, pero la desigualdad se concentra no en el 10% más rico de la población, porque evidentemente alguien me va a decir $380 al mes por persona, evidentemente eso es inferior al salario básico por persona. La desigualdad y la riqueza no se concentra en el 10% más rico, se concentra en el 3% más rico o en el 1% más rico de la población. Es ahí en donde está el tema. Y lo que vemos esto, que son los resultados, digamos, de esas relaciones laborales de las que estamos hablando, lo podemos ver aquí. Esta es la cobertura de la canasta básica, ¿sí? El 10% más pobre de la población ecuatoriana en términos de ingreso, a lo mucho, cubre el 20% del valor de la canasta básica. El decil 2 del 33, el decil 3 hasta el 44 como máximo y así, ¿verdad? Vemos que recién se empieza a cubrir la canasta básica en el 20% más rico de la población. Es decir, bueno, en el 30, digamos, del decil 8. Es decir, que tenemos un 70%, un poquito menos, casi un 70% de la población cuyo ingreso en condiciones actuales no permite cubrir la canasta básica. Ese es el resultado, digamos, del mercado laboral, de la estructura del mercado laboral. Y dado que es una sociedad que está altamente mercantilizada en términos del bienestar, eso quiere decir que el deterioro de la calidad de vida que estamos viendo, que es notorio, ¿no? Pero que los datos también nos lo reafirman y nos deberían dar luces de hacia dónde podemos avanzar. Voy a dejar de compartir esto de desafíos porque me lo voy a guardar tal vez para la siguiente pregunta. Pero ahí vemos esas estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un mercado laboral, una forma de mercado laboral, una economía construida en el país que genera desigualdades, que precariza a los y las trabajadoras, que explota finalmente el tiempo de vida que se dedica a determinadas actividades y que las crisis profundizan eso, porque no contamos con mecanismos de protección social suficientemente fuertes para poder garantizar el bienestar de las personas. Y eso va reproduciendo las vulnerabilidades que se van dando. Entonces, el mercado laboral, como yo lo quiero ubicar aquí, es el canal de transmisión de los efectos de la crisis hacia mayor desigualdad. Así como son extracción de riqueza dentro del modelo capitalista, son también, dadas las condiciones estructurales de la economía ecuatoriana, que es muy parecida a todas las latinoamericanas, es el mecanismo a través se distribuyen los efectos de la crisis. Y lo que ha hecho el Ecuador con la ley de apoyo humanitario y lo que viene insistiendo el gobierno de Lasso es poner justamente el costo de la crisis ahí, en el mercado de trabajo, en los y las trabajadoras, profundizando la crisis a través de los arreglos institucionales laborales con los cuales estamos viviendo. Gracias, Andrés. Bueno, el escenario que nos plantea Andrés, los resultados, digamos, los indicadores y las estadísticas que nos muestra la situación del mercado laboral y de los trabajadores es, pues, grave, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero uno se pregunta en este proceso, digamos, considerando la Constitución del 2008 hacia adelante, ¿no? En donde se pone en el centro, digamos, la idea del trabajo digno, el empleo, etcétera. ¿Cuáles son, Ginela, quisiera preguntarte, cuáles son las normas o los ejes que más, digamos, en este cambio normativo, cuáles son las normas que más han golpeado a los trabajos? ¿Cuáles son los momentos, digamos, de agresión sobre el mundo del trabajo? Y Andrés, quisiera preguntarte, ¿se pudo haber hecho la cosa de una forma distinta? Sí, porque el discurso del gobierno, los discursos, sobre todo desde Moreno hacia acá, nos plantean que este es un ejercicio necesario, digamos, ¿no? Es un ejercicio indispensable. Si queremos salir de la crisis, pues todos tenemos que pagar, digamos, todos tenemos que sostener la crisis cuando vemos que son los sectores más empobrecidos y en especial las mujeres, ¿no? Y este mundo del, digamos, de la economía del cuidado, las que están siendo más golpeadas. Es decir, digamos, ¿cuáles serían los momentos de ese proceso y si se pudieran hacer las cosas de otra forma?
Ginela. ¿Cuáles serían los En momentos? Stalin, yo creo que es importante, digamos, hablar de un elemento, ¿no? En el ámbito laboral, que precisamente algo que tienen en común los trabajadores que desempeñan diversas funciones, pero me voy a, digamos, a referir a las funciones esenciales, digamos, médicos, cuidadores, trabajadores de la salud, personas que estuvieron, digamos, en primera línea durante la pandemia. El denominador en común es que todos estos trabajadores son infravalorados, están desprotegidos, están racializados, sus derechos han sido precarizados. Los gobiernos, como el gobierno nuestro, ha sido cómplice de esta situación bajo la aplicación de las políticas neoliberales que mantienen jerarquías económicas, ¿no? Si bien las reformas laborales que en el discurso nos dicen que son promotoras del empleo y que nos van a ayudar a preservar el empleo, como la conocida ley humanitaria, que aparentemente en el discurso es creada para enfrentar la desaceleración económica promovidas por el COVID, vemos que lo que genera es una violación al principio de no regresividad, como usted mencionó, planteada en la Constitución, en los derechos laborales, lo cual se prohíbe expresamente, ¿no? Pero nos instalan de una forma casi forzada nuevas modalidades de contratación que refuerzan la precarización. Acuérdese usted que estas negociaciones que nos plantean entre trabajador y empleado es una negociación donde el empleador tiene las de ganar, y hay que decirlo en estos términos, porque básicamente es el empleador quiere contratar un empleado en el momento que él quiera, como quiera, cuando quiera, y lo puede despedir de la misma forma, ¿no? Entonces, básicamente, los derechos que tenemos nosotros como trabajadores para poder decidir se ven disueltos y se crea un mecanismo jurídico que lo permite, ¿no? Y lógicamente, como ya lo mencioné, esto agrava, ¿no? Agrava las condiciones de los jóvenes que, como lo explicó Andrés, en las estadísticas se ubican en mercados laborales sumamente precarios, donde muchos de ellos, si antes podían, digamos, de forma simultánea trabajar y estudiar, muy probablemente quizás hasta no puedan continuar sus estudios. En las mujeres, por ejemplo, las mujeres son las mayores perdedoras de esta crisis porque no solamente han tenido que ver con labores domésticas, han tenido que ver con labores, ahora son tutoras, también son profesoras y también se vuelven más propensas a todo el tema de violencia de género. Y también los adultos, ¿no? Los adultos mayores que claramente son los que tienen menores posibilidades para poder volver a reinsertarse. Pero ¿de dónde viene un poco el preludio? Es importante mencionar que, digamos, estas reformas se venían tejiendo desde, digamos, desde hace un tiempo atrás. Se venían tejiendo en el Ecuador, básicamente, por ejemplo, en el banano, en el sector banano, que es uno de los más importantes para nosotros, para el Ecuador. El ministro de Trabajo, el señor Ledesma, ya dejó instaurado un campo donde básicamente se hablaba de un trabajo por hora, se hablaba de un trabajo donde exista un mínimo, por ejemplo, de 36 horas de un trabajo al destajo, de un trabajo eventual, pero pero no un trabajo de unas horas mínimas, ¿no? Entonces deja abierto esta posibilidad entre empleador, donde básicamente también recordemos que este sector hay una importante masa de, digamos, una importante participación de mujeres que básicamente no tienen sus derechos garantizados de trabajo, ¿no? Entonces, recordemos también el tema de las inspecciones, que también lo planteó el ministro Ledesma, donde las inspecciones son avisadas, en este caso al empleador, entonces se pierde el sentido de la inspección al trabajo como tal. ¿Cómo vamos a poder nosotros fiscalizar si 15 días, no menos de 15 días debemos avisarle a esta empresa que vamos a ir a fiscalizar? Entonces son una serie de medidas que básicamente con esta captura corporativa del Estado se han venido instaurando en el país progresivamente y que ahora lo quieren hacer de una forma
digamos, en el discurso, ¿no? Nos dicen que todos debemos, pero yo me pregunto, Stalin, yo me pregunto, Andrés, ¿cómo podemos creer estos discursos si básicamente nuestro primer mandatario, que es uno de los hombres más ricos del país, tiene su capital en paraísos fiscales, en cuentas offshores? Entonces, ¿de qué colaboración y qué contribución estamos hablando? ¿De qué grupos tienen que contribuir? ¿De qué calidad del empleo? Entonces, cuando nos piden, es bastante, por no decir otro término, bastante chistoso que la carga la quieran poner sobre primero los más vulnerables, los más desprotegidos. Porque como dijo Andrés, hasta el desempleo es una categoría que no se puede dar todo el mundo. Y por eso es que la mayor presión social y la mayor presión sobre el tema de la dimensión del trabajo está en el subempleo, porque la gente ha migrado a la informalidad, ha migrado a vender algo, a trabajar en algo, a alquilar en algo, y paradójicamente la institución rectora de las estadísticas ha tenido que, de alguna forma, digamos, muchas de estas personas ni siquiera parece que están en esta situación, ¿no? En estas categorías que fueron creadas, muchas de ellos de pronto aparecen hasta que tienen un empleo pleno, cuando sabemos que el empleo pleno cada vez ha disminuido y que solamente 3 de cada 10 personas gozan al menos de un empleo que tenga ciertas garantías y cierta protección. Muchas gracias, Ginela. Andrés. Gracias. A ver, efectivamente, como ya algo lo señalé también, el Ecuador está en un proceso de desaceleración económica desde el 2015, ¿verdad? Y creo que hay que ubicar un poco los ciclos económicos que ha tenido el país. Tenemos, bueno, no me quiero ir muy atrás, pero tuve boom del banano en los mediados de los 50, boom del petróleo en los 70, 2 décadas perdidas en los 80 y los 90, y a partir del, ya en este milenio, tuvimos un periodo de muy alto crecimiento, sobre todo entre el año 2009 y 2014, digamos. Esos 5 años son los de mayor crecimiento que ha tenido el país, con una muy fuerte intervención pública, gracias a elevados precios del petróleo, pero gracias también a una renegociación de los contratos petroleros que puso esos recursos a disposición del Estado y no de las empresas transnacionales, ¿no? Que eso es importante señalarlo. Y eso generó una serie de crecimiento económico, una mejora de la calidad del empleo, un mayor dinamismo económico, hasta que se agote el modelo justamente por la vulnerabilidad que tiene en términos de la dependencia de los recursos petroleros, de las rentas petroleras, además que tiene una tensión permanente también con derechos de la naturaleza y con un modelo más sustentable, ¿no? De entrada. Se agota ese modelo desde 2015 y empezamos un proceso de desaceleración económica en el cual ya se empezó a posicionar nuevamente discursos de los 80s y de los 90s en términos de que se sobrecalentó la economía, de que la inversión pública fue demasiado elevada, que hay que hacer un ajuste en la economía. Ojo, que eso ya se venía hablando. Y cuando nos pega la crisis, o cuando nos pega la pandemia que profundiza la crisis económica, ¿verdad? La respuesta que tuvo el gobierno con la ley de asistencia humanitaria fue reducir jornadas, reducir salarios, facilitar despidos y establecer nuevas modalidades contractuales más flexibles. Esa fue la respuesta. ¿Qué hizo? Puso el costo de la crisis en los trabajadores. Perdón, dije, puso el gobierno de Moreno, con los votos de la Asamblea Nacional, que eso también es importante señalarlo, porque no fue Moreno solo, fue Moreno con los asambleístas y las asambleístas que dieron el voto a la ley de apoyo humanitaria. Lo que hicieron fue cargar el costo de la crisis en los salarios de los y las trabajadoras y por ende en el ingreso de los hogares y en la capacidad de consumo. Eso tiene algunas repercusiones. En primer lugar, que evidentemente potenció el empobrecimiento, porque hubo menor ingreso, hubo menor capacidad de consumo, profundizó aún más la crisis, porque cuando se contrae el consumo, lo que pasa es que si yo no compro, pues la panadería del barrio no vende. Entonces el hecho de que la gente deje de comprar, que compre menos, quiere decir que los negocios de todo tamaño venden menos. Entonces profundizó la crisis también. Y lo tercero es que redistribuyó riqueza, porque finalmente lo que hizo fue proteger a las empresas, a los dueños de las empresas, por un lado, y no topar
el sector público las decisiones fiscales bajo las políticas de austeridad y bajo el objetivo que priorizó de intentar continuar con una estrategia de sostenibilidad fiscal aún durante la pandemia. Un elemento. El segundo elemento, llama la atención que justamente en ese marco, incluso en 2020, en medio de una pandemia, el Ministerio de Salud Pública tuvo menos presupuesto que en 2019, ¿no? O sea, eso es, llama la atención también que el gobierno nacional prefirió hacer un pago anticipado de deuda externa para bajar el riesgo país y poder acceder a nuevo financiamiento, pero ahí se le fueron 250 millones de dólares en mayo que bien hubieran servido para otras cosas. La ley de apoyo humanitario, ¿qué no hizo? No hizo lo que el resto del mundo sí hizo, sin duda, apoyar a las empresas para poder sostener las nóminas a través de créditos, a través de subsidios, a través de reducciones de tasa de interés, para que las empresas no tengan que despedir, porque es evidente que si no podían producir y no podían vender, no tenían ingresos y no podían pagar salarios, ¿verdad? Y la decisión era terminar despidiendo a todo el mundo, ¿sí? ¿Qué se hizo a nivel mundial? Se subsidió justamente a las empresas durante determinados periodos de tiempo para que puedan sostener la nómina. En el Ecuador no se lo hizo y el discurso es que no habían recursos. Y es verdad que no hay todos los recursos que se quisiera, pero sí que hubo recursos para el pago anticipado de la deuda, un primer elemento. Un segundo elemento, sí que hubo recursos que se recibieron justamente de crédito del Fondo Monetario Internacional, que habrá que ver en qué mismo se utilizaron esos recursos. Y un tercer elemento es que lo que no hizo el Ecuador en ese momento fue establecer una contribución especial, temporal, para poder solventar este otro tipo de medidas, ¿verdad? Un impuesto a los patrimonios se propuso mucho desde la sociedad civil, desde la academia, desde muchos sectores, que se tenía que establecer una contribución temporal en el 2020 para poder financiar justamente este tipo de subsidios hacia las empresas para que sostengan nómina y no despidan a la gente, y para ampliar los mecanismos de protección social de transferencias monetarias hacia los hogares más pobres y vulnerables, sobre todo en aquellos que sabíamos, porque lo sabíamos, estaban siendo más afectadas porque las actividades del comercio informal, que es en donde se emplea la mayor parte de la población empobrecida y vulnerable, estaban paralizadas y tenían que tomar la decisión entre salir a trabajar y exponerse al contagio o quedarse en casa y no tener posibilidad de producción y de consumo, ¿verdad? Entonces, transferencias monetarias hacia los hogares, subsidios y crédito adecuado y congelamiento de tasas de interés y demás hacia las empresas para sostener las nóminas es lo que se podía hacer diferente. Pero evidentemente eso requería otras prioridades en el manejo de las finanzas públicas. Eso requería priorizar eso en lugar del pago de la deuda. Eso requería haber establecido una contribución especial en la mitad del 2020 en lugar de haber simplemente cargado el peso de la crisis en la reducción de jornadas y de salarios, ¿no? Pero esto trae cola desde la lectura que hemos venido haciendo justamente en esa idea que retomo eso del discurso de hay que ajustar la economía, porque el discurso de hay que ajustar la economía venía de antes de la pandemia y eso es importante retomarlo. El ajustar la economía quiere decir, o como se va leyendo, quiere decir además una idea que está en todos los documentos de gobierno e incluso en el último reporte que sacó el Fondo Monetario Internacional sobre la revisión del artículo 4, lo último que acaban de sacar, que estuvieron trabajando agosto y septiembre con gobierno, ¿verdad? Dice que los salarios son muy altos en el Ecuador y que despedir a la gente es muy costoso en el Ecuador, que debería ser más fácil y más barato poder despedir, y que los salarios son demasiado elevados y que por eso hay que flexibilizar las modalidades contractuales para compensar ese salario básico que dicen es demasiado elevado, ¿verdad? Cuando sabemos que el 70% de la población no cubre la canasta básica. Pero bueno, dicen que las dos cosas son demasiado elevadas. Entonces, ¿qué plantean? Plantean justamente una serie de elementos que a la larga presionen a mantener salarios más bajos. Y es que cuando sube el desempleo y cuando sube el subempleo, lo que tienes es, valga el término, un ejército de reserva esperando cualquier trabajo a cualquier salario, ¿verdad?
Entonces vas generando justamente en esa estructura económica que hemos visto, vas generando las condiciones para que las personas estén dispuestas a aceptar menores salarios. Justo esta idea de que medio trabajo y medio salario es mejor a no trabajo y no salario, o lo que ha dicho el presidente Lasso de que $21 es mejor a $20, ¿verdad? Esa es la lógica que está detrás del ajuste. Tengo que reducir los costos laborales. Lo que preocupa es que es una mirada muy limitada de generar productividad y dinamismo económico, porque lo que nos están planteando es sí competitividad, pero competitividad a lo fácil, competitividad pagando menos a los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? No nos están planteando seamos más productivos y más competitivos a través de mayor uso de tecnología, a través de mayor educación de las personas para poder producir más y que vengan ganancias de productividad, sino que es ampliarle los márgenes de ganancia directamente a las empresas, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa de economía política muy clara de determinados intereses. Hay una visión dogmática de la economía que se utiliza como argumento de esto de reducir salarios, de esto de que aumentando los márgenes de ganancia de las empresas vendrán las inversiones, que la literatura muestra que no es verdad, por eso digo es una visión dogmática de la economía, pero que a la larga lo que termina justificando es un elemento de economía política, de redistribuir recursos hacia los sectores económicos más pudientes, que son además los que ahora tienen el poder político en el Ecuador, que es en donde veo el qué se pudo haber hecho distinto y por qué no se lo ha hecho. Ya son por los intereses que están directamente gobernando. Gracias, Andrés. Bueno, a todos los que están viendo esta transmisión en Facebook quisiéramos invitarles a que pongan sus preguntas en el canal y para recogerlos luego de esta pregunta, ¿no? Y, digamos, transmitirlos a los y las panelistas las inquietudes. Digamos, el escenario que nos plantean no solamente es grave en términos de los indicadores sobre el trabajo, ¿no? Que muestran con claridad la creciente precarización, digamos, de las condiciones laborales, las condiciones de vida de esos trabajadores y esas trabajadoras, ¿no? El peso que esto ejerce sobre las economías del cuidado, especialmente las economías que están en manos de las mujeres, esta reforma laboral que yo la veo como una agresión grave sobre el mundo del trabajo, ¿no? Es poner, digamos, formalizar, ¿no? Las condiciones de explotación de los trabajadores a favor de los intereses de las élites, ¿no? Digamos, el contexto visto así es complejo, ¿no? La pregunta a la que queremos llegar es ¿cuáles serían los desafíos? Digamos, sabemos que este no es un problema técnico, sabremos que detrás de esto hay una decisión como, digamos, una decisión política, hay una visión ortodoxa, neoliberal, ¿no? Hay un ejercicio en contra de los derechos de los trabajadores. Hacia adelante, digamos, ¿cuáles son los desafíos para el mundo del trabajo? Hacia adelante, digamos, ¿cuáles son los desafíos Ginela. Para el mundo del trabajo? Bien, Stalin, precisamente como usted mencionó, ¿no? En realidad, aquí estamos en una disyuntiva de bastantes pesos y contrapesos. Y lamentablemente el peso político es un peso donde muchas decisiones importantes, sobre todo a nivel social, en la dimensión social, más que llevarla a cabo con un análisis serio, riguroso, de las siguientes opciones, de elaborar digamos, las alternativas que se tienen frente a la pandemia, digamos, o poner a los trabajadores sobre el peso de la pandemia, o de pronto brindar otro tipo de incentivos al capital fijo, brindar incentivos, por ejemplo, tributarios a las empresas que contraten, digamos, a determinadas personas para incentivar precisamente, digamos, el empleo que más se ha visto afectado, generar otro tipo de reformas que sean contracíclicas, ¿no?
que permitan, digamos, manejar la política de una forma distinta, pero básicamente lo que yo veo es que estamos ante un retorno de un neoliberalismo que es agresivo, ¿no? Es agresivo y que básicamente es tan agresivo que podemos ver que hubieron grupos económicos que en plena pandemia tuvieron números positivos, ¿no? Y aquí como un dato importante para compartir con la comunidad es que un informe, por ejemplo, reciente de Oxfam nos dice que a pesar de que a nivel global, digamos, hubieron muchísimas pérdidas, a los grandes grupos económicos les ha tomado alrededor nada más de 9 meses para recuperar sus ganancias, sus tasas de ganancias, mientras que a las personas a nivel que estamos en el resto del globo terráqueo, a las personas nos tomará alrededor de 10 años recuperar a muchas personas los niveles de ingresos previos a la pandemia. Entonces, esto es un dato, en verdad, bastante alarmante porque se puede ver las desigualdades que tenemos, ¿no? Ese 1% del que hablaba Andrés, ese 3% que está concentrando, digamos, esta riqueza, ¿no? Y a veces ni siquiera hablamos de una redistribución, que sería lo ideal en un escenario, pero se habla de, por ejemplo, de que estos grupos contribuyan, digamos, a estos impuestos, contribuyan con medidas para que precisamente no sean los más vulnerables los que terminen pagando, digamos, los costos de una crisis. Pero, no obstante, como dice Boaventura, ¿no? La precariedad es inherente a un sistema neoliberal. Y lo que yo sugiero, primero es que nosotros como organizaciones sociales debemos estar en primera para generar una contrarréplica al discurso que nos están instaurando. Porque si bien no podemos tener un voto político que pueda terminar y que pueda decidir como lo tendrán los asambleístas, como lo tendrán las autoridades, como lo tendrán, digamos, estas élites que vemos que ni siquiera hay un gobierno, como pasaba con Lenin, que estaba al frente, sino que habían otros grupos que estaban desde atrás manejando, pero que en realidad que se generen alternativas desde la academia, desde los grupos sindicales, desde la sociedad en sí, para que precisamente nos mantengamos, como lo dije en un inicio, alertas a que estos derechos no son unos derechos que un Estado, un gobierno, un día se levantó y nos dijo los trabajadores merecen mejores oportunidades, sino que fue una serie de sucesos históricos importantes que ha costado el sacrificio y la sangre de muchas personas para que se respeten. Y hoy por hoy, basándonos en un contingente que no es menor, nos quieren instaurar y nos quieren instaurar agresivamente y que se prefiera el pago de la deuda, que se prefiera digamos, seguir los intereses de políticas del Fondo Monetario y que se prefiera también, que no es novedad, otorgar esta amnistía, como ya lo otorgaron a los grandes grupos y élites del Ecuador, y en detrimento de quienes, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de todas las personas que componen esta masa de trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que nuestro deber, o lo que sí podemos hacer, es mantenernos atentos, fiscalizar, contar la otra cara de esas decisiones que a veces nos quieren vender en el discurso, de que esas son las alternativas, o es la fachada que utilizan en este caso las élites políticas también, cuando sabemos que en realidad estos capitales, de alguna parte quise llegar, estos capitales de estos grupos ni siquiera están invertidos en nuestro país, ni siquiera están generando una tasa de ganancia acá, lo están haciendo afuera, donde son sistemas, digamos, fiscales más amigables, donde no tienen que reportar. En cambio acá, básicamente nos piden como contraprestación a nosotros, a las masas salariales, a las personas que contribuyamos. Pero la gente habría que preguntarse, las personas ya no pueden más. Y acuérdense que estamos en la dolarización, acuérdense que no cubre la canasta, como lo explicó Andrés. Muchos hogares no están cubriendo sus necesidades más básicas. Entonces, si algo no se hace en este punto de inflexión importante en el que estamos viviendo, vamos a seguir acrecentando la crisis, más y más porque estamos poniendo la carga, o ya hemos puesto la carga en las personas que son más indefensas, más desprotegidas.
Eso sería Stalin. Gracias, Andrés. Sí, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente la pantalla por acá rápidamente, solo porque tenía, de hecho, anotados algunos desafíos justo del trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Y son estos 7 puntos, a los cuales voy a ir muy rápido, pero quisiera dejar la lámina de todas maneras ahí para compartirle que esté disponible. Primero que enfrentamos una nueva agenda de precarización, ya se lo ha dicho, detrás de esto hay esos argumentos de que el salario y el costo de despido es muy alto, y hay unas ideas que a mí me resultan un poco contradictorias, como lo que se busca con el emprendimiento, ¿verdad? El proyecto de ley que envió el gobierno y que fue devuelto, y es algo que ya intentó también Moreno en su momento, es pensar que para mejorarle el emprendimiento hay que facilitarle o reducirle los costos en el caso de que le vaya mal. Porque esa es la idea que está detrás de ampliar periodos de prueba y de ampliar los periodos de contratos por tiempo definido para nuevos emprendimientos, ¿verdad? Que dicen es que al emprendimiento la mayoría quiebra a los 3 años y entonces al emprendedor cuando quiebra le va muy mal y además tiene que pagar a los trabajadores los pasivos laborales. Entonces uno se queda, pero, y entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos que le vaya bien al emprendedor? Y no, la respuesta es, no, nada para que le vaya mejor, sino en el caso de que le vaya peor, entonces que les pueda despedir fácilmente sin liquidación, ¿verdad? Entonces, para los emprendimientos que les va mal, les reducimos el costo de la pérdida cuando les va mal, pero no estamos redistribuyendo los beneficios si es que les va bien. Entonces, hay cómo reaccionar ahí, digamos, y a ver, si queremos pensar eso en el emprendimiento, pues entonces hagamos parte, los trabajadores también, y distribuyamos, sí, beneficios y pérdidas, no solo pérdidas cuando se dan, ¿no? Pero ahí viene esta idea que yo creo que hay que empezar a desmontar. No es verdad que esos contratos de emprendimiento, solo por poner un ejemplo, que podemos ir tema por tema, no es verdad que esos contratos de emprendimiento vayan a mejorar la probabilidad de éxito del emprendimiento. Esos contratos del emprendimiento lo que están haciendo es cargándole al trabajador los costos del emprendimiento si es que le va mal, ¿sí? Entonces, las cosas como son, lo que estamos es reduciendo esa idea de despedir es muy costoso, los salarios son muy altos, compensemos de alguna forma. Y a esa agenda de precarización, que yo estoy de acuerdo con lo que con lo que dijiste, Stalin, sabemos que no es un tema de discusión técnica, es un tema de discusión política, pero sí, para la discusión política tenemos que ir desmontando también los argumentos de esa agenda de precarización, porque no tiene argumento técnico, justamente. Y al desmontar el argumento técnico, revelamos el interés político y le llevamos al campo de la disputa popular y social, que justamente es lo que se requiere para desmontar esa agenda de precarización que viene en marcha. Porque no es la única forma, o sea, nos están tratando de convencer que para generar empleo tengo que precarizarlo. Y no es verdad, y es una de las preguntas que nos compartían también hace un momento. No es verdad que para generar empleo tengo que precarizarlo, porque si no, veamos los países en donde se aproximan más al pleno empleo, los nórdicos, no es que son trabajadores y trabajadoras precarizados. Hay que mejorar la productividad de la economía y hay que ampliar la capacidad de consumo que tiene la gente para generar empleo. Lo que genera empleo es el consumo finalmente. Porque cuando alguien consume, cuando yo salgo al barrio a comprar el pan y compra el pan, pues el dueño de la panadería vende pan, y cuando vende pan, entonces llama a la persona que hace el pan y la persona que atiende la caja. Es ahí donde se genera el empleo. Por eso es tan difícil también, pero requiere de una reactivación de la demanda agregada, del consumo, para que haya ganancia legítima, y la ganancia legítima se convierte en inversión y se genere en más empleo. Lo que nos están vendiendo la idea es de, tengo que generarle mayor ganancia reduciéndole el costo de la mano de obra. Eso nos están queriendo vender. Entonces tenemos que ir desmontando eso y ir hacia formas sostenibles de empleo. Frente a esa nueva agenda de precarización, hay un énfasis en esa formalización, porque el otro argumento que nos están vendiendo es que tenemos que flexibilizar las modalidades contractuales para que tengas un contrato. Entonces, vas a trabajar igualito que ahorita, pero con un contrato. Ya, o sea, listo, soy formal porque tengo un contrato, pero no es que tengo un salario justo, no es que tengo una estabilidad laboral, no es que tengo una jornada laboral adecuada, ni mucho menos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Es la mayor productividad. La formalización es algo a lo que se llega a través de procesos de mayor productividad, de mayor inclusión, de mayor acceso a mercados. Y lo he puesto ahí porque parece que estamos discutiendo desde la pérdida del sentido por trabajador, y estamos tratando de establecer relaciones laborales
proempleador, bajo el argumento de que si le va bien al empleador, entonces le va a dar trabajo. Pero para que le vaya bien al empleador, entonces tiene que pagarle menos, ¿verdad? Entonces nos están llevando una serie de argumentos que tenemos que desmontar técnicamente para que luego venga, sin duda, la disputa de esta agenda de precarización que está en marcha. Tercero, hay un debate dogmático entre Estado y mercado al que nos están llevando también, ¿verdad? Y es un mal de los economistas, estamos permanentemente discutiendo entre la planificación centralizada versus las bondades y defectos del libre mercado y demás, y nos olvidamos mucho de lo local o de lo social, de la economía popular y solidaria. Ojo que el Plan Nacional de Desarrollo no tiene una mención a la economía popular y solidaria. Habla de emprendimientos populares, desde lógicas individualistas y precarizadas. Cuidado, porque estamos además atentando contra la Constitución en todos los sentidos y estamos volviendo a invisibilizar aquellas formas de hacer economía desde la solidaridad y que se vinculan con dinámicas locales, que son fundamentales. Cuarto, hay un aumento de las desigualdades que está clarísima y ahí tenemos que pensar esa política de austeridad fiscal y la reforma fiscal que viene, que sea efectivamente progresiva, no en discurso, porque lo que propuso el gobierno es regresivo y ahorita hay todo un debate de quienes dicen que no lo es o que sí lo es regresivo, le estoy quitando, evidentemente, a quienes no pagaban impuesto a la renta no les estoy topando, entonces dicen, por eso es bueno, y a los que ganan más de $100,000 tampoco casi que les topo. Entonces sigue siendo progresivo y sí, le estoy afectando a quienes ganan sobre todo entre $2,000 y $5,000, que no es población vulnerable ni mucho menos, no es un tipo de clase media, digamos, muy a la ecuatoriana, pero es en donde estoy cargando los beneficios, mientras que a las grandes fortunas no les estoy pagando. E incluso meto eliminación del impuesto a las herencias. Entonces hay una serie, no topo el gasto tributario que hay para las empresas, que son 1.800 millones, topo únicamente el gasto tributario para personas naturales de esta especie de clase media, por así decirlo, que son 800 millones. Entonces, ¿por qué topo los 800 millones del gasto tributario de personas naturales y no topo los 1.800 millones de gasto tributario de las sociedades? Que estos son datos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces hay que revisar que las desigualdades que ya se generaron por la crisis, la reforma tributaria que está pretendiendo el gobierno no las acrecente. Quinto, incapacidad de los sistemas de seguridad social. Tenemos un vacío. Tenemos un tema de transferencias monetarias no contributivas desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social que es absolutamente residual y mínimo y que siguen habiendo esfuerzos y ejercicios y presión del Banco Mundial y del FMI para esto, de focalizar y de graduar. Y por eso es que desde el 2012 se vienen reduciendo el número de beneficiarios por una lógica de mayor focalización de procesos de graduación y que a la larga nos pasó la factura porque no tuvimos mecanismos que respondan frente a los shocks económicos que se vivieron. Entonces, eso tenemos en el un lado. Y en el otro lado tenemos la seguridad social contributiva esperando que la gente se formalice algún día. Tenemos que construir y articular los sistemas en una lógica de inclusión económica y de movilidad social para ir llevando, para que cada vez más gente llegue a la seguridad social contributiva. Pero eso quiere decir que necesitamos regímenes especiales, así sean temporales, con determinados niveles de subsidio para ir captando más gente, sobre todo a los y las jóvenes, sobre todo a las actividades que realizan las mujeres. Y por el otro lado, tenemos que empujar las transferencias monetarias desde una lógica más garantista de derechos y de inclusión económica también. Tenemos que articular bien el sistema de protección social. La mercantilización del bienestar que está ahí dada, en términos de ver al trabajo como una mercancía, como un costo de producción, cuando es la vida de la gente, y entender que se negocia, y ya se lo dijo, se negocian relaciones de poder desiguales, porque más en crisis el trabajador está dispuesto a aceptar cualquier cosa porque se está muriendo de hambre. Entonces hay que proteger esas relaciones y esas negociaciones. Por eso es que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, porque se sabe que ante la necesidad uno puede terminar aceptando y caer en que efectivamente $21 es mejor que 20, como dijo el presidente, ¿no? Pero no es digno simplemente. Por eso son irrenunciables y ahí hay que activar inspectorías del trabajo. Lo que pretendía el gobierno con la ley que envió a la Asamblea era, por ejemplo, que los despidos se puedan dar sin necesidad de visto bueno, porque ahí estaba este tema de por ineptitud o por ineficiencia te puedo despedir. Y lo problemático es que lo puedo hacer además sin necesidad de pasar por un inspector del trabajo que dé un visto bueno, sino simplemente lo hago. Y claro, el argumento que decían es, pero claro, y si fue injusto, puedes ir ante un juez. O
sea, perdóname, ¿quién tiene el tiempo, el dinero y las ganas de ir ante un juez para demandar al empleador que te votó para que se resuelva 2 años después? ¿Verdad? Y séptimo, la feminización y marginación de los cuidados, que es un elemento de desafío súper claro. Se han endurecido durante la pandemia y por las agendas de austeridad. Como hay menos servicios de salud, menos servicios de educación, como ahora dicen que mejor la educación desde casa, como hay que tratar de ayudar más a los niños y a las niñas, como no hay servicios de cuidados desde el gobierno, entonces todo eso por reproducción de los roles sociales termina cayendo mucho más en las mujeres y estamos profundizando esas brechas también. Eso, digamos, como una serie de desafíos que sí, sin duda, hay una agenda de alternativas y creo que el mensaje es claro que hay alternativas, pero sin duda que la disputa es política finalmente porque se están revelando los intereses económicos que están detrás de quienes están tomando decisiones económicas con una serie de argumentos que son dogmáticas, que hay que desmontarlos en lo técnico y dar la disputa también desde la organización social, sin duda, para un modelo que sea garante de derechos, que es finalmente lo que manda la Constitución también. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Tenemos dos preguntas, una de Andrés Vinuesa y otra de Marlene Baños. Una parte de las preguntas ya han sido contestadas por Andrés, pero vamos a repetirlas para tratar de hacer una síntesis al respecto para que no se queden, sobre todo, como dudas en el público, ¿no? Y las preguntas tienen que ver con cómo fomentar empleo sin caer en la precarización. ¿Qué alternativas hay para la flexibilización? Y la pregunta de Marlene Baños es, ¿qué consejo se daría a la juventud del sector rural frente a esta crisis laboral? Y yo quisiera hacer una pregunta porque plantearon una lámina en la cual se ve al sector agrario como un eje, digamos, central de la estructura laboral, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con qué políticas necesitamos construir en el campo, digamos, como un elemento específico para el trabajo rural y trabajo agrario. Eso. ¿Quién quiere empezar? Vamos, sigamos del mismo modo. Ginela, cuenta. Listo. Bueno, aquí anoté algunas cositas para no olvidarme de las preguntas. La primera nos dicen, ¿cómo fomentar el empleo sin caer en la precarización, ¿no? Y digamos, haciendo una síntesis un poquito de todas las ideas que acá hemos ido conversando, transmitiendo. La primera es precisamente, ¿no? Darle el rol que tiene también protagónico, en este caso, a las empresas, pero como contribuyentes, como actores, para que desde el Estado reciban los incentivos, pero no como una mano de obra barata. Ese no, inevitablemente, o sea, no es el camino, es lo que se ha estado haciendo, lo que se pretende socializarlo y potencializarlo, y por eso es el llamado de que no, esa no es la vía, eso es pauperización del empleo. La vía que es, o una de las vías en las que el Estado puede recurrir, es precisamente a topar a los sectores que debe topar, y lo puede hacer mediante el tema de los tributos, ¿no? Precisamente este tema de la redistribución, este tema de la fiscalización, y este tema de que se pueda recolectar estos ingresos de estos grupos, es importante precisamente para que el empleo precario no sea lo primero que se nos venga a la mente como hacedores de políticas públicas. En segunda instancia, es muy importante que acá a las empresas se les pueda dar al tema de, no sé, como incentivos, si se podría decir, para que precisamente puedan digamos, a los sectores que más han estado golpeados por este tema de la crisis, puedan abrir las puertas para que a nivel de este tema de las reformas tributarias, para que el empleo aumente, ¿no? Pero no un empleo que aumenta a base de disminuir sueldos o hacer disminuir jornadas, sino que por esta vía
una política en este caso contracíclica que abarate este costo de capital para las empresas, pero no a costa de, digamos, de los trabajadores, ¿no? Eso me parece que es súper importante. Importante también el tema de las decisiones que se toman. Por ejemplo, el tema de caer en los pagos de la deuda en plena crisis. Eso obviamente fue una desacierto total porque nos viene un poco diciendo por dónde están las políticas. Hay que proteger, hay que manejar el tema de las transferencias para los hogares que más lo necesitan y potencializar el Estado. El Estado no debe caer en este juego de, no sé, donde se elimina lo público, se elimina la esfera pública, se potencializa lo privado, en un sentido donde básicamente se genera este ejército del que conversábamos, este ejército de trabajadores, donde la desesperación del empleado por conseguir trabajo acepta cualquier cosa, ¿no? Sino más bien buscar estos subsidios, estos incentivos para las empresas, pero que no se toque lo más sensible que tiene una persona que quizás lo único que tiene para intercambiar en este mercado son sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, esta es una decisión importante para, no solamente, yo me atrevo a decir, no solamente para el Estado, sino también es una obligación de las empresas que están en el país y tienen como, digamos, que quieren evitar este costo de la inversión apalancándose en sus empleados, que básicamente hay literatura que comprueba de que no necesariamente con una mano de obra barata te va a ir bien, y vas a generar mayores ganancias, sino son un conjunto de elementos, sobre todo si los trabajadores están protegidos, son trabajadores que van a ser más productivos, ¿no? Eso es lo que te podría comentar con respecto a la primera pregunta. Andrés. Gracias, sí, voy a tratar de responder las tres. Lo primero, muy en la misma línea, y algo ya se señalaba también, ¿verdad? Se está vendiendo la idea de que la flexibilización laboral genera empleo. De entrada, no genera empleo. De entrada, no es así. Lo que hace es darle un contrato a población que ya está empleada en este momento. Lo que estás haciendo es generando, de alguna forma, regularizando unas relaciones laborales informales actualmente, formalizándolas a la fuerza, digamos. En este momento hay gente que trabaja 12 horas diarias. Sí, ya las hay, ¿verdad? Lo que estás estableciendo un contrato que ahora te permita que trabaje las 12 horas, porque en este momento sabemos que es ilegal y que deberías pagarle horas extras. Entonces están diciendo, la flexibilización es eso, es que la jornada pueda ser de hasta 12 horas en un día sin pagarte horas extras. La flexibilización es que las 40 horas semanales se puedan distribuir hasta en 6 días, es decir, incluir sábado y o domingo, sin pagarte horas extraordinarias. La flexibilización es que el periodo de prueba ya no dure 3 meses, sino 6. La flexibilización es que el contrato indefinido no se convierte en un año, sino hasta en 4 años, que puedes pasar 4 años sin tener un contrato indefinido, que en la práctica quiere decir que te puedo despedir pagando desahucio, pero no pagando liquidación, ¿verdad? Eso es la flexibilización laboral. Y pare de contar. Porque si me hablas de contratos por temporada, por ejemplo, eso ya se ha hecho. Y eso tiene su sentido. Cuando tienes temporada alta en un hotel, cuando tienes temporada altas de ventas en centros comerciales, cuando tienes, qué sé yo, temporadas altas en otro tipo de servicios, ya, eso ya. Y cuando hay cosecha, necesitas más gente para cosechar que cuando ya sembraste o cosechas, ¿verdad? En la mitad necesitas menos gente. Contratos de temporadas ya hay, que es una forma también de esa flexibilización. Lo que ahora nos están vendiendo por flexibilización es esto. Es básicamente reducir costos. Esa es la idea que está detrás. Porque si me dices de modernización, yo estoy absolutamente de acuerdo. Evidentemente tenemos que responder legalmente a unas relaciones laborales que existen en este momento y que se dan al margen y se dan dentro de lo irregular, ¿no? Eso hasta protege, hasta puede proteger a los y las trabajadoras. Pero eso no va a generar empleo y quiero partir de ahí.
Lo que se está proponiendo no genera más empleo. Lo que hace es regularizar a través de legalizar un tipo de relaciones laborales que actualmente son irregulares. Ya. Que eso es mejor que lo que hay ahorita. Ya, sí, si entramos en esta lógica de que ganar $21 es mejor que ganar $20, cuando la línea de pobreza extrema es 45, ¿verdad? Sí, ya. Estoy menos mal, diríamos, ¿verdad? Entonces, si entramos en esa lógica de aprovechar la vulnerabilidad de las personas para generar unas relaciones laborales que atentan contra la dignidad de las personas, sí, estoy menos mal, por así decirlo. ¿En dónde se genera empleo? Y yo estoy de acuerdo en modernizar y yo estoy de acuerdo en que hay que generar más competitividad, pero todo eso viene por hacer una dinámica que nos genere mayor productividad y eso es cambio tecnológico. Eso es garantizar mayor acceso a educación a todas las personas, eso es garantizar mayor acceso a tecnología a todos los procesos productivos, porque en las aplicaciones de venta, quienes lograron reactivarse para vender durante el aislamiento fueron las grandes cadenas, pero no hay una aplicación en la cual yo le pueda contactar al panadero de la esquina o al casero o la casera del mercado, ¿verdad? Entonces, un tema de tecnología, tanto para producir con mayor eficiencia como para comercializar de mejor manera y para poder adaptarse además a nuevas realidades. Es un tema de cambio tecnológico. La productividad viene por un tema de cambio tecnológico. Hacia allá es que tenemos que apostar. Eso reactiva el lado de la oferta. Y el lado de la demanda se reactiva poniendo dinero en el bolsillo de la gente. ¿Y cuál es la forma de poner dinero en el bolsillo de la gente? Pagando un salario adecuado, incrementando inclusive el salario básico como ofreció el presidente durante campaña y que no ha vuelto a hablar del tema, ¿verdad? Ampliando las transferencias monetarias hacia los hogares pobres y vulnerables que son los que consumen el 100% de su ingreso. Entonces, poner dinero en el bolsillo de la gente para que se reactive la demanda agregada, cambio tecnológico para ampliar la productividad por el lado de la oferta, eso es lo que te genera dinamismo económico y eso es lo que a la larga genera empleo. Insisto en esta idea de ese círculo que hay con el empleo y por eso es tan difícil. Para generar empleo tiene que haber consumo, ¿sí? Y lo voy a explicar así. Cuando yo tengo empleo, tengo ingreso. Cuando tengo ingreso, consumo. Cuando consumo, a quien le compre está vendiendo. Ese que me vende está ganando. Ese que está ganando es el que invierte y genera empleo y ese empleo tiene ingreso y consumo y va. Va desde el consumo, ¿sí? El argumento contrario dice, no, no va desde el consumo, va desde la inversión. Y eso es lo que nos están proponiendo. Entonces tengo que ampliarle la ganancia, reduciéndole los costos laborales, ¿verdad? Podría reducirle otros, pero los más fáciles dicen reducir los costos laborales para que gane más y como gana más, en teoría va a invertir más, va a generar más empleo, pero más empleo que gana menos. ¿Cuál es la falla en esa lógica, en ese argumento? Es que no sigue el círculo. Gano más, invierto más, contrato más, pero les pago menos. Entonces no hay más consumo y entonces no vendo más. Por eso es que digo que nos están vendiendo una idea de una falsa competitividad o una competitividad a la fácil, que no es sostenible. Porque cierto es que el empresario va a ganar más. Cierto es que tal vez por eso tiene un incentivo a producir más y entonces en primera instancia a generar más empleo. Pero como no va a tener quien le compre, el incentivo a producir más se va a caer por las mismas, ¿verdad? Y me quedo estancado en un modelo en donde la ganancia que tengo es a través de la explotación y la precarización laboral. La forma sostenible de generar empleo es activando el consumo, porque eso permite cerrar todo el círculo y que sea un círculo virtuoso en el que todas las partes ganan. Y generar mayor productividad viene por cambio tecnológico. Esas son las alternativas, pero hay que cambiar todo el chip. Lamentablemente estamos encerrados en un debate dogmático en este momento. Consejos de la juventud rural, asociatividad. Voy a decirlo rápido porque es larga la pregunta de todas maneras, podría darnos todo un debate. Me voy a quedar en el tema de la asociatividad. Asociense, hay que estudiar, hay que asociarse y lo explico por lo siguiente también que preguntaba Stalin, que es la pregunta del millón, que no logramos resolver en este país, qué hacer con el campo, porque sin duda el sector agrario es el gran concentrador del empleo en el país y tenemos que mejorar dos cosas. Tenemos que mejorar sin duda los niveles de productividad, pero que sean sustentables, o sea, es un tema de agroecología, digamos, de manejo sustentable de los recursos naturales para la producción de alimentos sobre todo, pero sobre todo en donde veo yo la falla, y digo que ahí veo la falla,
por una razón que fue clara el año anterior. El sector agrícola creció en 2020. Ojo, la economía cayó, ustedes saben muy bien, en 7,8%, pero el sector agrícola creció en 0,4%, poquito, pero creció. Pero no es que los campesinos viven mejor, ¿verdad? Creció porque aumentó la venta de alimentos. Inclusive las exportaciones de alimentos aumentó en 2020 durante la pandemia, pero el campesino no es que vive mejor. Entonces ahí es en donde yo encuentro el sector crítico de por qué, a pesar de ser el sector que más empleo tiene, es un sector altamente dinámico y altamente competitivo por las bondades naturales que tenemos, la gente que trabaja en este sector sigue precarizados es por la comercialización, son los márgenes de comercialización que terminan generando una gran acaparación y un poder de mercado en quienes son los grandes comercializadores de alimentos. Y pongo un ejemplo que siempre me gusta repetirlo en términos del poder del mercado. Cuando yo voy, o en general, cuando la gente para a comprar fruta, digamos, en la carretera, yendo de un lado al otro, cualquier cosa, regatea el precio y le ejerce poder del mercado al productor porque sabe que si no vende, pierde la fruta, la bota, la cosecha. Cuando uno va al Supermaxi o a cualquier otra gran cadena de comercialización, uno no está llamándole al Andy Wright o sus similares a negociarle el precio de las cosas, me ejercen poder de mercado, ¿verdad? Y eso en la práctica da, porque Supermaxi o las grandes cadenas no es que tienen la producción de todos los alimentos, sino que establecen unas cadenas de comercialización que al final les permiten mantener el margen más grande de ganancia en los distribuidores finales y no en el productor. Hay que trabajar, creo yo, donde yo pongo el énfasis es en todo el tema de las cadenas de comercialización. Y por eso vuelvo a ese consejo, digamos, para la juventud de alguna manera, en términos de la asociatividad, porque la forma de ganar mayor poder en términos de la cadena de comercialización es poder asociar la distribución de los productos, ¿no? Porque en ese momento se puede ejercer mayor poder en términos de las negociaciones o establecer una propia cadena de comercialización final. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, digamos, los comentarios, las observaciones. En realidad nos quedamos con muchas preguntas, nos quedamos con, digamos, con muchos temas todavía que conectar, digamos, entre el trabajo y estas élites, entre el trabajo y este estado y todos los estados, digamos, este gobierno y todos los gobiernos, ¿no? La reforma laboral en el caso del Ecuador viene desde principios de los 90, por así decirlo, ¿no? Y la agresión frente al mundo del trabajo tiene que ver, digamos, con este régimen de gobierno, este régimen de Estado, esta estructura de sociedad que tenemos y hacer las conexiones también con las mujeres, con los sindicatos, con los trabajadores, con, digamos, también sus formas políticas, ¿no? Entonces, para cerrar, yo quisiera pedirles un último comentario, digamos, pensando en nuestros públicos y el qué hacer hacia el futuro, ¿no? Muy concreto, muy sencillo, digamos, cuál es el mensaje, digamos, con el que podríamos cerrar esta mesa de discusión. Gracias, Stalin. Efectivamente, para cerrar mi mensaje a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes decirles que no son ese futuro, ya son el presente que tenemos. Y son el presente precisamente para que se mantengan atentos, nos mantengamos atentos, nos mantengamos vigilantes de las políticas públicas, nos mantengamos activos. Nos han venido unas ideas, dice la colonia, me atrevería a decir, donde esta mentalidad de que lo que está, no sé, de lo que se aplica en Chile, que ya ciertas políticas que fracasaron, acá de pronto nos va a ir bien, y no, porque en realidad tenemos una propia historia, unas propias connotaciones, una propia estructura. Entonces, mi consejo es que nos mantengamos vigilantes, nos mantengamos atentos. Son momentos bastante cruciales para el país, bastante cruciales en el término de una dimensión que es importantísima para cualquier ser humano. El hecho de acceder a un trabajo,
pero acceder a un trabajo que sea digno, de calidad, con protecciones, con garantías, no un trabajo en condiciones ínfimas donde prácticamente tengamos que regalar nuestro tiempo de vida, ¿no? Que se intercambie como una mercancía más. Son tiempos que trastocan otras dimensiones, ¿no? Donde ya vemos que de alguna forma nuestro país cada día se vuelve más violento, porque efectivamente al aumentar el desempleo, al subir los niveles de subempleo, de informalidad, también, digamos, se afectan dimensiones de seguridad, ¿no? Y que básicamente al no estar digamos, un Estado o al no estar otros actores que sean públicos, eh, pendientes o privados también, trasnotan, digamos, otros grupos que hacen de las suyas, ¿no? Inevitablemente, y que cada vez vemos que el tema de seguridad en el país mismo va cogiendo ligas mayores que antes, no sé, hace unos 15, 20 años no se veían en estas dimensiones. Entonces, mi llamado es a que estemos pendientes, estemos como fiscalizadores, eh, estemos debatiendo estas ideas que prácticamente desde la historia de estos grandes organismos como el Fondo Monetario nos han dicho, sí, hay que liberalizar, vamos a la libre empresa, vamos a abaratar costos, que siempre tengamos esa capacidad también de pensar en otras alternativas, porque siempre, de hecho, las que hemos planteado en este momento, Andrés y yo, son unas de las cuantas que hay muchísimas más, seguramente muchísimas más que tienen gran importancia, que tienen un gran sustento técnico y que en realidad debemos hacer un contrapeso a esta élite política, económica y corrupta que cada vez se quiere apoderar más y que quiere generar estas ganancias a costa de los más desprotegidos. Entonces, esa es mi invitación a que estemos cada vez más pendientes, que no nos dé este tema de alejarnos de lo público, que al final es de todos, no es que no sea de nadie, sino que es un área en que en realidad nosotros debemos estar cada vez más pendientes, colocarnos en el centro y, y básicamente como seres humanos pedir y exigir en estas luchas que estamos haciendo diariamente, exigir nuestros derechos, ¿no? Porque básicamente son los derechos que han sido ganados y que no debemos permitir que hoy por hoy, ante un contingente, se nos sea arrebatados. Ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias. Andrés. Gracias. Muy rápido. Yo tal vez señalar que justamente el canal a través del cual se va a redistribuir la crisis y la reactivación post-crisis es justamente a través de las instituciones, normas, valores, mecanismos, instrumentos de las relaciones laborales que se están discutiendo en este punto. Entonces, creo que es un llamado de atención en el sentido de que ahí está un punto de disputa, más allá del análisis que podemos hacer de la crisis, lo que va a pasar y la discusión central en este momento, incluso más allá de la discusión de la reforma fiscal y tributaria que se tiene, es la reforma de de las relaciones laborales. Es ahí donde se tiene que poner un énfasis. Y lo segundo que yo plantearía como mensaje final es que además tenemos que pensar alternativas, entonces de hacer economía de diferentes maneras y hay que regresar a ver justamente a las alternativas que se dan desde las economías solidarias, en donde en efecto hay una forma de construir y de hacer economía que supera las tensiones que justamente se discuten entre empleados y empleadores, capitalistas y trabajadores y demás, y permiten regresar a dinámicas locales. Creo que es un momento de pensarnos que el mundo post-COVID tiene que tener unas relaciones económicas basadas en las economías solidarias, de la asociatividad y en procesos de desarrollo mucho más locales, de circuitos cortos de comercialización y de consumo que ponen un freno y unos límites frente a, a los males que la globalización ya ha mostrado. Entonces, esos dos mensajes, disputa es clara en este momento sobre las relaciones laborales y dos, alternativas desde las economías solidarias para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ginela. Para cerrar la mesa, solamente quisiera decir que hay que recoger un poco lo que han planteado ya.
hay que estar atentos, ¿no? Cuando hablamos del mundo del trabajo, cuando hablamos del mundo del trabajo formal, del trabajo digno, hablamos del futuro, ¿no? Del futuro de las personas, del futuro de las familias, de la disputa frente a la desigualdad. Hablamos sobre todo de las posibilidades, digamos, de construir formas dignas de vivir, ¿no? Hablamos de los sindicatos, hablamos de las trabajadoras, de las trabajadoras, ¿no? Hablamos de las disputas políticas que tenemos por delante. Y eso, quisiera agradecerles a ustedes por el tiempo, por la paciencia, por la dedicación a estos temas. Esperemos volvernos a ver en una siguiente mesa para seguir explorando este tema en torno al mundo del trabajo.